Hola a todos, este es el problema 340 del libro de estática de Euler, la 14ª edición. El enunciado nos dice, el contenedor uniforme de 200 libras se suspende por medio de un cable de 6 pies de largo, el cual está unido a los lados del tanque y pasa sobre la pequeña polea situada en O. Si el cable puede unirse a cualesquiera de los dos puntos A y B o C y D, determine qué unión produce la menor cantidad de tensión en el cable. ¿Cuál es esa tensión? Bien, lo primero que haremos aquí será dibujar el diagrama de cuerpo libre. Para esto tenemos que por observación la fuerza F soporta el peso total de este tanque, ¿sí? Es decir, esta fuerza F va a ser el mismo peso que el peso del tanque, o sea de 200 libras. Vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener aquí las coordenadas X y Y. Vamos a tener aquí hacia arriba la fuerza y vamos a tener aquí ambas componentes de la cuerda. Entonces, fuerza hemos dicho igual a 200 libras. Como aquí nosotros vamos a tener una polea, eso quiere decir que aquí va a estar O, el origen. Ahora, aquí en ambos lados tenemos un ángulo teta, ¿sí? Sabemos que ambos lados son iguales porque la polea va a cargar simétricamente hacia ambos lados el peso del cubo, ¿no? Del contenedor. Ahora bien, como es de manera simétrica, nosotros vamos a tener aquí un triángulo de este tipo, que es lo que nosotros estamos graficando aquí, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener la tensión de la cuerda y aquí la misma tensión de la cuerda. ¿Por qué? Porque la misma tensión que recorre en un punto determinado de la cuerda es la misma que va a recorrer a lo largo de toda esta cuerda, ¿sí? Por lo tanto aquí se van a generar dos ángulos, los cuales van a ser iguales. Por lo tanto, estos de aquí también van a ser iguales. Estos ángulos son la representación de estos de acá. Pero vamos a trabajar con el ángulo θ. Entonces lo primero que vamos a hacer será la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Contabilizando hacia la derecha positivo, vamos a tener que sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0 para mantener la condición de equilibrio. Ahora bien, tensión por coseno del ángulo θ, negativo porque está yendo hacia la izquierda, más tensión por coseno del ángulo θ, positivo porque va hacia la derecha, es igual. Por lo tanto, esto es correcto, ¿sí? Ambos ángulos deben ser iguales para poder mantener el equilibrio. Ahora pasamos a la sumatoria de fuerzas en Y. Aquí vamos a tener 200 positivo, estamos diciendo que hacia arriba es positivo, menos tensión por seno del ángulo θ, menos tensión por seno del ángulo θ igual a 0. Para visualizarlo mejor, lo que estamos haciendo aquí es tener esta tensión T, ¿sí? Armando un triángulo de este modo. Si esto es θ, y aquí tenemos un ángulo de 90 grados, esta componente será T por coseno del ángulo θ. Y esta componente será T por seno del ángulo θ. ¿Sí? La componente horizontal y la componente vertical de la tensión T. Ahora bien, continuamos desarrollando aquí esta igualdad. 200 pasaría al otro lado, tendríamos dos tensiones por seno de θ igual a 200, es decir, seno de θ igual a 100 y la tensión será igual a 100 sobre
seno de teta. ¿Sí? Hasta aquí ya tenemos expresada la tensión en función del ángulo teta. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice el problema? Nos dice que si el cable puede unirse a cualesquiera de los dos puntos A y B o C y D, determine qué unión produce la menor cantidad de tensión en el cable. Eso quiere decir que nosotros vamos a unir este cubo de este modo, o lo podemos unir desde el punto C hasta el punto D. Con esto estamos formando dos triángulos, ¿sí? Un triángulo A o B y un triángulo C o D. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para saber cuál de los dos requiere una menor cantidad de tensión en el cable? Vamos a dibujar primero este triángulo de aquí. Aquí vamos a tener un triángulo de este tipo. ¿Sí? Donde este lado es un pie, ¿sí? Porque es desde este punto hasta acá. Y la hipotenusa vendría dada por 3 pies. ¿Por qué 3 pies? Porque es la mitad de la cuerda. Si todo el largo es 6 pies, entonces la mitad será 3 pies. ¿Sí? Aquí tenemos el ángulo de 90 grados que se forma aquí debajo. Y aquí vamos a tener que este ángulo viene a ser el ángulo teta. Ahora, así como hemos armado este triángulo, vamos a armar el otro triángulo de acá, el triángulo AO. Centro, ¿sí? A este punto que está aquí, este punto central, lo vamos a llamar el punto E. Entonces, aquí va a estar ubicado E, aquí va a estar ubicado E, aquí arriba está O, aquí está el punto C y aquí está el punto A. Entonces, aquí también tenemos un triángulo rectángulo y aquí también tenemos el ángulo teta. Ahora, la base de este triángulo viene dado por esta longitud, ¿sí? La cual es de 2 pies. Y la hipotenusa sigue siendo 3 pies, ¿no? Porque sigue siendo la mitad de la longitud de la cuerda, de estos 6 pies de largo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos deducir de aquí? Lo que nos está pidiendo es que determinemos la menor cantidad de tensión en el cable. Si nosotros nos fijamos en esta función, es decir, t igual a 100 sobre seno de teta, veremos que cuanto mayor sea el seno de teta, menor será la tensión en el cable. Ahora bien, ¿cuál de estos dos ángulos complacerá a esta función? Tendremos aquí el primer caso en el cual coseno del ángulo teta va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, dándonos un valor de ángulo de 70.53 grados. Y en el segundo caso vamos a tener que el coseno del ángulo teta va a ser igual a 2 tercios, teniendo que el ángulo teta es igual a 48.19 grados. Ahora bien, seno de 70 y seno de 48, lógicamente seno de 70.53, ¿sí? Nos dará una tensión menor. Por lo tanto, vamos a tener aquí que la tensión va a ser igual a 100 sobre seno de 70.53 grados. Con lo cual vamos a tener que esta tensión es igual a 106 libras. Y con esto le damos solución al enunciado 340. Como podemos observar, mientras más alejado esté el punto O de la caja, es decir, mientras más alto esté, menor va a ser la tensión, debido a que el ángulo, este ángulo de aquí, se incrementa. ¿Sí? Por lo tanto, la tensión en el cable será menor. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender estos conceptos. Si les ha gustado dejen su like, suscríbanse, compartan y nada, por mi parte eso es todo.
Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu rap